De iniciar, le comento, señora auditora, que en virtud de que son 22 preguntas las que están en mis intervenciones, al final le haré llegar un documento para que lo que no pueda contestar por tema de tiempo me los pueda hacer llegar en su momento. En principio, decirle que se sienta bienvenida a este recinto parlamentario. La fiscalización superior supone uno de los elementos constitutivos del ejercicio del gasto público, por lo que se debe considerar, como en la mayor parte de los organismos autónomos, como uno de los mecanismos de control, vigilancia y contrapeso de la acción del gobierno. Sin embargo, también como el resto de los organismos autónomos, la vida de los órganos de fiscalización superior ha estado marcada por la tentación del gobierno en turno de mantener un alineamiento que inhiba la acción fiscalizadora y de vigilancia. Pareciera que hay una contradicción cuando hablamos de que a mayor fiscalización, mayor el número de casos de corrupción. Entiendo que este juicio resulta de una lógica. Si se fiscaliza más y mejor, como lo ha estado haciendo usted, es común que se detecten más irregularidades en el ejercicio de la función pública. Y lo vimos durante la administración que recién concluyó de la Cuarta Transformación en Veracruz, cuyo expediente está plagado de irregularidades, de desvío de recursos públicos, de casos de enriquecimiento ilícito y la proliferación de empresas fantasmas, sin que hasta ahora haya castigo alguno por ello. Y por supuesto, esto no es responsabilidad del ORFIS, el que ha venido documentando buena parte de estos presuntos delitos, sino de la Fiscalía del Estado, en su área especializada de anticorrupción, así como del Poder Judicial, hasta ahora incapaz de resolver caso alguno, porque estos se quedan en el pantano de la integración de carpetas de investigación. En ese sentido, maestra Adelia, en noviembre pasado, usted informó que se presentaron 50 denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, derivando de las faltas administrativas graves cometidas por servidores y ex servidores públicos. Un mes después, también usted informó sobre un presunto daño patrimonial que asciende a 150 millones de pesos, por lo que se presentaron 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, significando que la mayoría de las observaciones se detectaron en organismos públicos descentralizados, OPDs, tecnológicos y fideicomisos, correspondientes a las últimas 4 cuentas públicas durante el gobierno de Cuitlagua García Jiménez. Sin embargo, a la fecha, ninguna de estas instituciones ha logrado capturar siquiera un charal, menos un pez gordo del enorme acuario de corrupción en que se convirtió el gobierno de la Cuarta Transformación que recién concluyó. Al respecto le pregunto, en materia de fiscalización, ejercicio del gasto, transparencia y rendición de cuentas, ¿cómo calificaría al gobierno de Cuitlagua García? En su evaluación, ¿cómo les iría también en estos rubros a las 2 legislaturas anteriores de este Congreso? Y ya entrando en temas domésticos, ¿por qué el ORFIS solo auditó los ejercicios 2019 y 2020 y no ha auditado en los últimos años la cuenta pública de este mismo Congreso? ¿Está incumpliendo el ORFIS a su cargo un deber no solo legal, sino constitucional? ¿Qué otros entes ha dejado de auditar el ORFIS y por qué razón? Señora auditora, ¿a qué se debe que el daño patrimonial determinado al Estado de Veracruz ha incrementado en los últimos ejercicios? Y en ese sentido, ¿cuál es el estado que guardan todas esas denuncias que ha presentado el ORFIS, tanto en la Fiscalía del Estado como en el Tribunal de Justicia Administrativa? Sabemos que a pesar de las presiones políticas que sufre el ORFIS, como cualquier otro organismo autónomo, su trabajo es estrictamente técnico. Por eso le pregunto, ¿cuál es la razón, cuál es la relación técnica y profesional entre el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación? ¿Hay coordinación técnica con ella? ¿Y por qué las observaciones a un ente fiscalizable suelen ser diferentes, aunque se trate de la misma muestra? Por el momento es todo, señora auditora.
No me encuentro satisfecho porque lo que yo le pregunté a la auditora, y quiero ser preciso y sí quisiera que me lo respondiera, es no su opinión sobre el desempeño político de Cuitlagua García, sino la calificación en base a la gestión financiera. Usted mismo hizo públicas las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa derivada de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos. También informó de un presunto daño que asciende a 150 millones de pesos, por lo que usted presentó 25 denuncias. Hablo respecto a su tarea, no es la opinión política, auditora. Pero además, le voy a dar más elementos que seguramente usted va a recordar. Pero voy a seguir. A ver, este año el ORFIS cumple 25 años de vida institucional. ¿Cuál sería su balance de los resultados obtenidos? ¿Cuántos recursos públicos se han recuperado? ¿Cuál ha sido el costo-beneficio de la existencia del ORFIS en estos 5 lustros? ¿Está usted de acuerdo en que se ha invertido mucho más dinero de lo que se ha podido recuperar? Por cierto, es de reconocer que el ORFIS es una de las pocas entidades de fiscalización que cuenta con norma anticorrupción, se lo reconocemos. Pero, ¿qué beneficios ha generado y si esto ha sido una herramienta eficiente para cumplir con las tareas de fiscalización? Maestra Delia, quisiera yo pasar de lo conceptual a casos concretos que le permitan a usted emitir una opinión sobre la calificación al gobierno de Cuitlagua García. Yo quisiera comentar puntualmente varios puntos. El primero, en el ocaso de su administración, Cuitlagua García mandó instalar en toda la entidad espectaculares presumiendo una supuesta reducción de la deuda pública en 20,000 millones de pesos. Le pregunto y quisiera una respuesta concreta al respecto y no una opinión política, sino como auditora. ¿En efecto hubo tal reducción de la deuda o solo fue una mentira más de hoy el primer gasero del país? Segundo, en los informes relativos a las cuentas públicas de 2019 al 2023, es decir, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Secretaría de Salud, se señalaron observaciones con presunto daño patrimonial. ¿Nos podría usted informar cuál ha sido el avance de las investigaciones al respecto y que esto también lo considere usted al momento de dar su opinión sobre el gobierno de Cuitlagua en la materia que a usted le corresponde? ¿O acaso no le llega a usted el tufito con aroma a encubrimiento de una más de las desviaciones de recursos públicos de la administración de Cuitlagua García? Tercero, ¿qué ha hecho el ORFIS en el caso de la empresa Soluciones y Milagros? Seguramente la recordará, a la que a solo 3 meses de su constitución, es decir, 3 meses después de constituir una empresa, le llovieron decenas de contratos por adjudicación directa del gobierno de Cuitlagua García, al que yo le ruego lo califique después de mi intervención. Para mayor abundamiento del sospechosismo de este caso, es de significarse que no obstante que el giro de esta empresa era de, textual, comercio al por mayor de ropa, de esta empresa que se creó, con un capital inicial de 10,000 pesos, el gobierno de Cuitlagua García le compró folders, lapiceros, tóner, agua purificada y hasta persianas. Incluso fue considerada como proveedora de equipo médico. Esto le corresponde a la auditoría checarlo. Otro elemento extraño de esta empresa es que se localiza en una colonia de aquí de Jalapa, la Murillo Vidal, en una casa en la que se adecuó un espacio para la imprenta llamada Resurrección. Curiosamente, esta empresa fue dada de alta como una SAS, Sociedad de Acciones Simplificada, que es el único esquema que permite que las compañías se constituyan en 24 horas de manera gratuita y sin la intervención de un notario. Y la cereza del pastel, señora auditora, es que el dueño se llama Mauricio Gómez Castañeda, quien aparece en el padrón de militantes. ¿De qué partido cree usted? De Morena. Quien seguramente pronto será excomulgado de la iglesia del cuatroteísmo por no cumplir con sus 3 mandamientos: no robar, no mentir y no traicionar. Cuarto, uno de los casos más emblemáticos, seguramente se enteró de él, de corrupción de este gobierno, el de Arali Rodríguez Vez, una profesora de secundaria de Poza Rica que, sin contar con antecedentes en el sector de proveeduría,
recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos. Y tengo muchos más, pero el tiempo se me acabó y quiero respetar el reglamento. Le ruego su respuesta, señora auditora. Señora auditora, mire, el respeto que yo le tenía antes de llegar acá, se lo sigo teniendo, porque creo que es una profesional en lo que hace. Entiendo que usted no debe politizar su posición, pero es su obligación informar ante esta soberanía lo que le estamos preguntando. Por eso viene a comparecer, porque si fuera suficiente el informe que nos mandó, pues ya para qué vino, señora. Pues ya no vengan, mándenos su reporte y ya con eso nos damos por enterado. Aquí le estamos pidiendo que nos explique. Además, mire, verdades a la mitad son mentiras totales. Usted de la empresa esta, lo único que mencionó que son empresas nuevas. No, si el problema no es que sea nueva. A ver, es el giro que registró de esta empresa es comercio al por mayor de ropa. Para usted un folder es ropa, un lapicero es equivalente a un calzón, un tóner a un calcetín, o el agua purificada a una cachucha o algo parecido, o persianas. ¿Qué tiene que ver una cosa? O proveeduría de equipo médico. El problema no es lo reciente, sino que, a ver, un capital inicial de 10,000 pesos y de pronto le dan más de 50 contratos de adjudicación directa. Oiga, pues este es el emprendedor del año. Hay que crear un premio en el Congreso para el emprendedor del año y premiar a este señor. No creo que haya algún cómplice en el gobierno de Cuitlagua que lo haya permitido. A ver, yo tenía más preguntas que hacerle, se las voy a entregar mejor, pero sí le rogaría que me conteste por escrito, si no quiere que la gente que está aquí se entere a los medios, que me conteste su calificación, la que usted, si usted hizo el reporte, pues usted se lo debe saber. Yo le ruego su interpretación y me diga cómo califica el desastroso y perverso gobierno de Cuitlagua García en lo que le corresponde a usted. Muchas gracias, señora. Héctor Yunes Landa, diputado.